La energía, bueno, está por todos lados, moviendo el mundo que nos rodea. Pero ¿saben qué? No es algo estático, para nada. Es un flujo constante, un cambio que muchas veces pasa justo delante de nosotros y ni cuenta nos damos. En este análisis vamos a ponerle la lupa a esas transformaciones ocultas. A ver, pensemos en esto. ¿Qué podrían tener en común estos tres objetos tan distintos? La respuesta, como vamos a ver, es la energía y su increíble capacidad para cambiar de forma. Y esta preguntita es la que nos va a guiar en todo este recorrido. Pero a ver, antes de arrancar, pongamos las cosas en claro. La definición formal de energía es la capacidad de producir cambios, ya sea mover algo, calentarlo o iluminarlo. Todo se reduce a esta idea tan simple pero a la vez tan poderosa. Es, básicamente, el motor de todo lo que pasa. Nuestro primer ejemplo es una de las transformaciones más fundamentales que existen, cómo el calor puede generar movimiento. Vamos a ver cómo algo tan sencillo como una vela puede poner las cosas en marcha, literalmente. Y lo mejor de todo es que esto lo podemos ver con cosas que seguro encontramos en casa. Una hoja de papel, una vela, tijeras, hilo, cinta adhesiva. Así de simple. Esto nos demuestra que la física no solo está en los laboratorios, sino que también la podemos encontrar en la sala de nuestra casa. Ahora, el procedimiento. Es fácil. Se dibuja y recorta una espiral de papel. Después, se le ata un hilo y se sostiene sobre la llama de una vela. Con cuidado, claro, de no quemarlo. ¿Y qué pasa? El aire caliente de la vela sube, empuja el papel y hace que la espiral gire solito. Es como tener un motor térmico en miniatura. Entonces, aquí está el punto clave. El calor invisible de la vela se convirtió en el movimiento visible de la espiral. O sea, la energía calorífica se transformó en energía cinética. Y piénsenlo, es el mismísimo principio que movía los antiguos trenes de vapor, pero en una escala mucho más pequeña y sencilla. Muy bien, pasemos a lo siguiente. Ya vimos el calor en acción. Pero ¿puede algo tan común como una fruta generar electricidad? La respuesta quizás sorprenda. Vamos a explorar la energía química que se esconde en un simple limón. Bueno, para los materiales son un poquito más específicos, pero igual de fascinantes. Unas frutas cítricas, unas piezas de cobre y zinc, que pueden ser monedas y clavos, cables y un pequeño foquito LED. Estamos literalmente a punto de convertir un postre en una fuente de poder. El montaje es como armar una cadena. En cada limón se pone un clavo de zinc y una pieza de cobre. Luego, se van conectando con cables, el zinc de un limón al cobre del siguiente, y así. Esto crea lo que se llama un circuito en serie. Y cuando los dos extremos que quedan libres se conectan al LED, bueno, ahí sucede la magia. Y miren, esta imagen lo ilustra a la perfección. Cada limón funciona como una pequeña batería. El jugo ácido de limón provoca una reacción química entre el cobre y el zinc, y eso genera un pequeño flujo de electrones, o sea, una corriente eléctrica. Pero acá viene lo más interesante. Fíjense en la cadena de transformación. La energía química, que estaba guardada en la fruta, se convierte en energía eléctrica, que viaja por los cables. Y cuando esa electricidad pasa por el LED, se vuelve a transformar, esta vez en energía lumínica. Luz a partir de unos limones. Ya vimos cómo el calor crea movimiento y cómo la química crea electricidad. Pero, ¿funciona al revés? ¿La electricidad puede crear calor así de fácil? Por supuesto, y el siguiente experimento lo demuestra de la forma más simple que se puedan imaginar. Aquí los materiales son todavía más básicos. Una simple pila o batería, un par de cables, una mina de lápiz, de esas de los portaminas, y cinta adhesiva. Con esto vamos a armar una especie de calentador súper básico. El procedimiento es súper directo. Se conectan los cables a los polos de la batería y los otros extremos a la mina de grafito. La corriente eléctrica sale de la batería, pasa por los cables y atraviesa la mina. Como el grafito le pone un poco de resistencia al paso de la electricidad, se calienta, y bastante. Y acá tenemos el circuito completo. Es exactamente el mismo principio que usan las estufas eléctricas, las tostadoras o hasta las planchas para el pelo, donde la electricidad pasa por una resistencia para generar calor. Es una demostración perfecta de cómo la energía eléctrica se puede transformar directamente en energía calorífica. Entonces, si comparamos los dos últimos experimentos, es como ver las dos caras de la misma moneda, ¿no? En la batería de frutas, la química produce electricidad. En el calentador de mina, la electricidad produce calor. Esto nos enseña que las transformaciones de energía no van en una sola dirección, son un ciclo dinámico.
Todos estos experimentos son fascinantes, claro, pero ¿cómo se relaciona esto con el día a día? Bueno, la respuesta está en el consumo de energía de nuestros hogares. Cada aparato que enchufamos está haciendo una de estas transformaciones, y todo eso, al final, se suma. Y bueno, acá llegamos a la realidad, a lo tangible. Esa energía que se transforma no es gratis. El consumo de cada aparato se mide, se registra y al final del mes aparece en nuestra factura de luz. Entender cómo se calcula es el primer paso para poder gestionarlo mejor. Miren, la fórmula en realidad es bastante sencilla. El consumo de energía, que se mide en kilovatios hora o kilowatts hora, es simplemente la potencia del aparato en kilovatios multiplicada por la cantidad de horas que lo usamos. La potencia nos dice qué tan rápido usa la energía y el tiempo, bueno, por cuánto tiempo lo hace. A ver, vamos con un ejemplo práctico. Un foco de 100 vatios. Primero, para pasarlo a kilovatios dividimos por 1000, nos da 0.1 kilovatios. Si lo usamos 6 horas al día, 5 días a la semana, son 30 horas. Ahora multiplicamos 0.1 kilovatios por 30 horas, nos da un consumo de 3 kilovatios hora. Si el costo es de 14 centavos por kilovatio hora, ese foco nos cuesta 42 centavos. Ahora, imagínense hacer esta cuenta para cada aparato que tenemos en casa. ¡Uf! Bien, después de todo este recorrido, desde una espiral de papel hasta la factura de la luz, llegamos a la idea central, la más importante de todas. Hay una ley fundamental que gobierna cada uno de estos procesos, sin ninguna excepción. Y es que la energía viene en un montón de formas. Tenemos la hidráulica, del agua, la eólica, del viento, la química, de las reacciones, la luminosa, de la luz, la eléctrica que mueve nuestras ciudades e incluso la nuclear que está atrapada en el corazón de los átomos. Son todas distintas, sí, pero están conectadas. Y todo esto nos lleva a la conclusión final, que queda perfecta en esta famosa frase de Antoine Lavoisier. Aunque él hablaba de la materia, el principio es exactamente el mismo para la energía. No se puede crear de la nada ni se puede destruir. Solo cambia de una forma a otra, en un ciclo de transformación que no tiene fin. La energía que hizo girar esa espiral y encendió ese LED siempre estuvo ahí y siempre estará. La verdadera pregunta es, ¿en qué se va a transformar después?